en los cursos que llevan de física, inclusive en la universidad, ¿no? Pero es un tema que va a venir en el examen para poder ingresar a la universidad. Es parte del temario y es bueno que repasarlo aquí, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a hablar sobre la naturaleza de la luz. O sea, ¿qué es la luz? Eh, por definición, la luz es radiación electromagnética que es capaz de afectar el sentido de la vista. Bueno, así es como se define la luz. Es radiación electromagnética que es capaz de afectar el sentido de la vista. Entonces, la luz es una onda electromagnética y una onda es un colectivo de pequeñas partículas llamadas fotones. O sea, podemos ver a la luz como si fuera, digamos así, como si tuviéramos ondas en el agua. Cuando arrojamos una piedra a un estanque, se forman olas así, que se expanden de manera circular. Entonces, esas olas que se observan se les llama frente de onda. Entonces, ¿qué componen esas olas que se forman? Pues las componen moléculas de agua. O sea, si le hiciéramos un zoom al agua, o sea, esto digamos que es agua. Si le hiciéramos un zoom aquí, o sea, lo que veríamos sería moléculas de H2O, ¿no? Ahí, que forman todo el charco que está ahí. O sea, si el zoom lo alejamos, vemos el charco. Entonces, es algo similar. Una cosa es el agua, que es todo el charco, y otra cosa es el H2O, que es lo que compone el agua, ¿no? Entonces, en el caso de la luz, hay pequeñas partículas que la componen. O sea, podemos ver a un rayo de luz como si fuera una onda, así. Y hay pequeñas partículas que viajan. Y estas partículas, es partícula de luz, recibe un nombre y es el nombre de fotón. El fotón es la partícula de luz. Entonces, ¿cómo se descubrió el fotón? Pues vamos a remontarnos primero al estudio histórico de esto, ¿no? O sea, el Isaac Newton fue uno de los primeros. Isaac Newton, alrededor de 1666, más o menos. Isaac Newton estudió la luz y él estudió el caso de un prisma, ¿sí? O sea, Newton estudió el prisma y lo que hizo fue mandar luz blanca, ¿no? O sea, esta luz blanca la hizo pasar por el prisma y la luz se descompuso en varios colores. O sea, se descompuso en rojo, se descompuso en naranja, amarillo, verde, azul, etcétera, ¿no?
O sea, todo el color, todo el espectro del arco iris. Entonces, Newton observó que la luz blanca es la suma de todos los colores del arco iris, ¿no? Entonces, Newton propuso una teoría y le llamó teoría corpuscular. Así le llamó, teoría corpuscular, donde la luz eran pequeñas bolitas. Entonces, era como si fueran bolitas de billar. Y estas bolitas, Newton ya había desarrollado una teoría que es lo que ustedes, los de quinto, ya lo aprendieron en física uno, que es la mecánica, la cinemática. O sea, la cinemática te dice cómo se mueve mecánicamente un objeto. O sea, un objeto se desplaza en el espacio y describe una trayectoria. Eso te dice la mecánica. Pero eso se aplica a partículas. O sea, la partícula en mecánica es un objeto que se estudia, que no nos importa sus dimensiones, no nos importa si el carro tiene un volumen de, no sé, 3 metros cúbicos, algo así, o si la pelota tiene un volumen de 3 litros, por así decirlo, o si la pelota tiene una masa de 2 kilogramos. Esa es la cinemática. En el análisis de la dinámica ya todo eso se importa. Pero con esta teoría mecánica, Newton quiso estudiar la luz y propuso que la luz deberían ser partículas, o sea, pequeños corpúsculos. Entonces, estos corpúsculos podían interactuar con otros corpúsculos, de tal manera que si aquí había otra partícula de luz y esta chocaba, iban a chocar como bolas de billar, o sea que esta la iba a empujar y, y esta iba a adquirir una dirección, digamos, para acá, mientras que la otra, aquí la voy a dibujar así como punteada, mientras que la otra al chocar se va a desviar para acá, ¿no? Por así decir, como en el billar. Entonces, eh, así explicó Newton la luz y lo explicó para el caso de la reflexión. ¿Qué es la reflexión? O sea, la reflexión es de que tenemos aquí un espejo y incide, incide un haz de luz y este se refleja, ¿no? Esa es la reflexión. Entonces Newton observó como si fueran bolitas de esponja. Cuando la tiramos a la pared, se refleja, pues rebota, ¿no? Entonces así lo concibió Newton, esa es la teoría corpuscular. Y después viene la teoría ondulatoria. ¿Quién la propuso? La propuso Huygens. Huygens propuso la teoría ondulatoria. Pero fíjense, Huygens es un holandés que vivió más o menos al mismo tiempo que Newton, es contemporáneo de Newton, del 1600 y algo. Pero a nadie peló a Huygens, porque todo mundo idolatraba a Newton, pues Newton era una eminencia en la física. Nadie podía contradecir a este señor. Todo lo que él decía, así es, era cierto, ¿no? Y no había forma de contradecirlo. Entonces, la teoría ondulatoria de Huygens quedó en el olvido, pues no la, no se volcaron a una teoría ondulatoria porque nadie podía contradecir al señor Newton, pues no. Y la teoría que decía Huygens es que si nosotros tenemos aquí una rendija y aquí tenemos, digamos, un poquito, ¿sí? Entonces, este foquito va a emitir luz
Y aquí la luz, pues, se va a empezar a formar algo que se llama frentes de ondas esféricos, ¿no? Que es así. Entonces, eso lo observó Huygens, ¿no? Que se llama difracción, este fenómeno, difracción. Muy bien. Entonces, más adelante, Thomas, Thomas Young, Thomas joven, o sea, mm, Young, así, Young, Thomas Young. Thomas Young hizo un experimento que se llama experimento de la doble rendija. Y es un experimento muy importante porque tiene repercusiones en la mecánica cuántica. O sea, los experimentos de Thomas Young sirvieron hasta el siglo XX y es un experimento que no se logra entender por completo en esta fecha. O sea, Thomas Young mm, hizo este experimento y aquí disparó luz. Entonces, aquí Thomas Young observó que estaba este fenómeno, ¿no? Que decía que pasaba Huygens. Luego así. Entonces, ¿a qué les recuerda esto? O sea, si se fijan, parecen ondas en un estanque. Eso es como ondas en un estanque. Entonces Huygens puso una pantalla aquí al final. Entonces, aquí lo que observó es que las ondas adquirían distinta propagación, o sea, distinta dirección, como vectores así trazados, ¿no? O sea, unas para acá y la otra para acá y coinciden en un punto. Entonces, si se fijan, hay intersecciones aquí donde se traslapan y esas intersecciones se llaman interferencias constructivas. Entonces, lo que observó al final eran franjas de interferencia, franjas de luz. Entonces, esas franjas de luz, pues es algo raro de observar porque mm, en el agua lo que se ve son como franjas, al momento de perturbar el agua con una piedra, se ven franjas que es el oleaje, pues, ¿no? Que está avanzando. Entonces, si se detectaron franjas de luz, quiere decir que la luz es un fenómeno ondulatorio. Entonces, Thomas Young demostró experimentalmente que la luz es una onda y descartaron la teoría, y esto es alrededor del 1800 y algo, 1850, no me acuerdo muy bien el año, es alrededor del 1800. Entonces, quedó en el olvido ya lo de Newton, no, no, pues ya no es partícula la luz. Ah, bueno, pero después, en, en el año 1905, viene el señor Albert Einstein. Y este señor lo que hizo fue que propuso que hay unos materiales que se llaman, bueno, los metales, ¿no? Un metal. ¿Qué tiene de especial el metal? Pues el metal, fíjense, por definición, o sea, lo que dicen los químicos, es que tienen electrones. Tienen electrones que están en la superficie. Entonces el metal es como si fuera una mesa de canicas. Y todas las canicas que están sobre la mesa ahí, esparcidas, son electrones libres, se les llama. ¿Sí? Entonces esas canicas son electrones.
Y los electrones son partículas elementales de carga eléctrica, ¿sí? Están en los átomos, están en las moléculas, en todas partes. Y tienen carga eléctrica negativa, ¿no? Los electrones. Entonces los electrones dan origen a la corriente eléctrica y demás fenómenos electromagnéticos. Entonces Albert Einstein propuso que en un metal, cuando es iluminado por una fuente de luz, o sea, la luz golpea a los electrones y hace que los electrones brinquen y se vayan. Entonces, cada vez que viene luz, cada vez que viene luz para acá, le pega un electrón y lo dispara. Entonces, ¿qué pasa cuando los electrones se mueven? Cuando los electrones se mueven, se origina una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, eso se llama efecto fotoeléctrico. Y gracias a Albert Einstein tenemos celdas fotovoltaicas solares. O sea, la energía solar es gracias a Albert Einstein, que descubrió este fenómeno y rescató la idea de Newton, la idea de que la luz es una partícula. La rescató, dijo, para explicar el efecto fotoeléctrico, dijo Einstein, es necesario que la luz sean partículas. Sí. Entonces se quedaron en ese tiempo, en el siglo XX. Bueno, entonces, ¿qué es la luz? Pues es una onda o es una partícula. Incluso había gente que decía que la luz era las dos cosas a la vez. Eso no es cierto, pues, ¿no? O sea, que la luz es una onda y una partícula a la vez, no, o sea, eso no es cierto. No sé si lo hayan escuchado los youtubers que dicen eso. Es muy, muy común. ¿Sí lo han escuchado? No, yo no. ¿No? Ah, pues es algo muy común que lo propagan, pues, ¿no? Ahí no es que sean las dos cosas al mismo tiempo, es que en el experimento de la doble rendija, fíjense, dicen los youtubers y esa gente, dicen que la partícula atraviesa las dos ranuras a la vez. O sea, no es eso, pues, es que eh, la luz, la onda, es un colectivo de muchas, muchas partículas. Entonces, ¿qué va a pasar en la pantalla? O sea, al momento, una va a aparecer aquí, luego otra va a aparecer aquí, otra va a aparecer aquí, otra aquí y otra aquí. Luego otra va a aparecer aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Otra aquí, 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 y así, pues, ¿no? Entonces, unas van agarrando cierta dirección y otras otra dirección diferente. Entonces forman unas franjas ahí, se van apilando, pues. Entonces, eso se llama función de distribución. En lo que viene siendo las franjas, es una función de distribución. Entonces, es por eso, pues, ¿no? No es que atraviese las dos franjas a la vez, eso es imposible. Es un error de comprensión, pues, ¿no? Pero bueno, eh, la luz es una partícula. La luz es una onda, pero la onda son muchas, muchas partículas. Y es muy difícil detectar un solo fotón. Y saben, hay muchos tipos de detectores de luz, pero el mejor detector de todos es el ojo humano. Es el mejor detector hasta el momento de luz. No se ha logrado igualar la detección del ojo humano, ¿no? de luz. Y esto es porque, pues, no hay errores ahí, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Eh, o sea, el ojo humano puede detectar
muy baja cantidad de fotones. O sea, es un suceso extraño. Entonces, vamos a ver algunas definiciones sobre la luz. Otra cosa más, ¿no? Que se me había olvidado. Que es también sobre el aspecto histórico. Bueno, no, bueno, sí. Es el señor James Clerk Maxwell. Este señor es un escocés. Más o menos en 1860. Alrededor de 1860, si no es más tiempo, ¿no? Este señor demostró que la electricidad y el magnetismo son un mismo fenómeno, es el electromagnetismo. Él unificó la electricidad y el magnetismo porque antes se estudiaban por separado. Entonces, además se encontró que la luz es una onda electromagnética. O sea, además, junto con los resultados de Thomas Young, que demostró que la luz era una onda, James Maxwell demostró que la luz es una onda electromagnética y tiene una velocidad. Se llama velocidad de la luz en el vacío. Y este valor es de 2.8 por 10 a la 8 metros por segundo. Muy bien. A ver, entonces, este es el valor de la velocidad de la luz. Y encontró una relación que se llama relación de dispersión. ¿Qué dice la relación de dispersión? Pues dice lo siguiente. Dice que la velocidad de propagación de una onda es igual a su longitud de onda por la frecuencia. ¿Pero qué son estos valores? Bueno, o sea, si nosotros graficamos una onda, o sea, si graficamos la función seno, la función y igual a seno de x. Si nosotros graficamos esta función, va a tener el siguiente aspecto. Va a empezar en el 0 y va a comenzar a oscilar así. Entonces, esto es la función seno. Si no la conocen, ahí está. Así es como se grafica. Varía desde el 1 hasta el -1. Y tiene periodos. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando la x tiene un valor de 2 veces pi, o sea, 360 grados, se repite, pues, ¿no? O sea, se repite el ciclo. Todo esto que está aquí, de aquí para acá, es un ciclo y se repite en el siguiente. ¿Y cuánto vale en el siguiente ciclo? Pues vale 2 pi más, o sea, que es 4 pi. Cada 2 pi se va repitiendo. Y aquí está el 0. Entonces, eso amarillo que está ahí es una longitud de onda. ¿Sí? Esta letra griega se llama lambda. Y se usa para representar la longitud de onda, que es esa que está ahí. Entonces, eso se mide en metros. La longitud de onda se mide en metros, es distancia. Es como distancia. Bueno, ahora, ¿qué es la frecuencia? O sea, la frecuencia es 1 entre el periodo, entre el tiempo que tarda. O sea,
el ciclo va a tardar cierto tiempo en completarlo. O sea, recordemos que la onda se mueve. Entonces, ¿en qué se mide la frecuencia? O sea, dijimos que longitud de onda se mide en metros. Es distancia. Y frecuencia se mide en hertz. En hertz o en segundos a la menos 1. Ahí está. Esas son las unidades de medición. Muy bien. Ahí está. Entonces, hay algo que se llama el espectro electromagnético. Entonces, ¿qué es el espectro electromagnético? Tiene que ver con la longitud de onda y la frecuencia de la luz, ¿sí? Entonces, el espectro electromagnético se cataloga, primero que nada, en ondas de radio. Ondas de radio. Luego de las ondas de radio vienen las microondas. Luego de las microondas viene el infrarrojo. Ahí está. Luego del infrarrojo, ahí sí está la luz visible. Lo que ve el ojo humano. Luego de la luz visible viene la ultravioleta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de especial el infrarrojo y el ultravioleta? Que el infrarrojo son, digámoslo así, tonalidades de rojo que nuestro ojo no puede detectar. Y el ultravioleta es por encima del azul y el violeta, ¿no? Y después del ultravioleta, vienen los rayos X. Y después de los rayos X vienen los rayos gamma. Y así se va, ¿no? Ya más para acá, ya son la luz, ya comienzan a ser de que rayos alfa y rayos beta. Ya los rayos alfa son núcleos de helio. O sea, ya son partículas sólidas, pues. Entonces, todo eso está en el espectro. Y todo es cuestión de vibración. O sea, las partículas, la luz de baja vibración, vienen siendo las ondas de radio. Y las ondas de radio tienen una frecuencia de más o menos de 10 a las 6 Hz, 10 a las 6 Hz. Y las de microondas hasta 10 a la 11. 10 a la 11 Hz. Quiere decir que es un 1 y 11 ceros de Hz. Por ejemplo, la estéreo 100. ¿Qué frecuencia es? Estéreo 100 es 100.3. Pero es 100.3 megahertz. ¿Sí? Entonces, el mega, este mega que está ahí, tiene un valor.
y vale por 10 a la 6. Entonces quiere decir que es 100.3 por 10 a la 6 Hz. ¿No? Eso es la frecuencia de estéreo 100, ¿no? 100 megahertz. Entonces, esta frecuencia pues de estéreo 100, digamos, ¿no? Está muy pegada entre las microondas y las ondas de radio. Está muy, muy pegada. Y después, en el infrarrojo, llega hasta los 10 a la 14 Hz. Pero la luz visible está más o menos en ese rango, ¿no? También está en 10 a la 14 Hz. O sea, lo que viene siendo luz visible es un pequeño pedacito lo que podemos ver. O sea, no es mucho. 10 a la 14 Hz es todo lo que podemos ver de luz. No podemos ver 10 a la 11, ni 10 a la 13, ni siquiera 10 a la 6, 10 a la 5, nada de eso, ¿no? Y para acá, en rayos X, ya tenemos 10 a la 16. 10 a la 16. Y en rayos gamma, 10 a la 19. Ahí está. Entonces, esto no olvidemos que es pues notación científica, ¿no? Y estos son hertz. Por ejemplo, bueno, y ahora vamos a ver los colores, ¿no? Por ejemplo, el color rojo tiene una longitud de onda de 600 nanómetros aproximadamente. Entonces, el color rojo estaría aquí en la frontera entre infrarrojo y luz visible. Ahí está el rojo. Y en la otra frontera, en el ultravioleta, pues estaría el violeta. Una longitud de onda más o menos vamos a ponerlo en 380. O no, mejor en 400. 400 nanómetros. O sea, más o menos como entre azul y violeta, ¿no? Por ahí. 450 ya es azul, totalmente azul. Y, me faltó el verde, ¿no? El verde está en medio, ¿eh? El verde son 550 nanómetros. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Significa que los 600 van a ser 600 por 10 a la menos 9 metros. ¿Por qué? Porque nanómetro es igual, nano es igual a 1 por 10 a la menos 9. O sea, aquí, ¿qué fue lo que vimos? Ahí fue que mega es igual a 1 por 10 a la 6. Ese es mega. Es un prefijo y el otro es un sufijo. Prefijos y sufijos. Entonces, 600 por 10 a la menos 9, ¿no? Esto se llama notación científica. Ahí está notación científica. ¿Sí se acuerdan de la notación científica? Sí, ¿Sí? A ver, los del primer Sí, sí me semestre, acuerdo.
sí lo habían visto en la secundaria, la notación científica. Yo no. ¿No? En eso se refiere a los que tienen exponente. Ajá, lo que tienen así exponente. Por ejemplo, 600 por 10 a la menos 9 es notación científica. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y les voy a enseñar cómo es que se convierte. Por ejemplo, aquí miren, nomás pongo el 550 y lo que vale nano. Nano vale por 10 a la menos 9 metros. Igual aquí el 400. 400 por 10 a la menos 9. Y fíjense, un ejemplo más sencillo aún. Kilo vale 1000. Vale 1000. Pero fíjense, a su vez el 1000 es 1 por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué significa esto? Que por cada cero que vea yo, es un exponente más. ¿Sí? El kilo vale eso. Por ejemplo, si yo tengo 4 kilómetros, pues el kilo vale 1000, entonces 4 por 1000 son 4000. 4000 metros. Y si yo tengo 57 kilogramos, pues 57 por 1000, 57,000 gramos. Entonces, nomás le quito la K y dejo la G de gramos, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, así es la notación científica, está muy sencillo. Entonces, por ejemplo, el micro, como microbio. Micro se representa con esta letra griega que se llama mu y vale 1 por 10 a la menos 6. Ese es el valor de micro. Entonces, ¿cuántos son 3 micrómetros? 3 micrómetros vale, va a ser, 10, 6. ¿cuánto? ¿Cómo? 3 micrómetros. ¿Cuánto va a valer? Pues vamos a poner el punto decimal aquí. Fíjense, y dice que es a la menos 6. Entonces vamos a contar 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Ahí está. Entonces, el último lugar lo va a ocupar el número que está aquí. Entonces el 3. El 3 va a ir aquí y lo demás van a ser ceros. Ahí está. Entonces, ¿para qué sirve la notación científica? En vez de yo escribir 5 ceros y un 3, mejor escribo 3 por 10 a la menos 6. 3 por 10 a la menos 6 metros. Y ya me ahorro pues escribir tanto cero ahí. No tiene caso, pues es. Por ejemplo, si les dijera 3.636 por 10 a la menos 31. No, pues ahí les van a hallar, son 30 ceros y luego el 3. O sea, no. Entonces mejor es, en notación científica es más compacto, apuntan menos, pues, ¿no? Y aquí en el estudio de la luz, pues se necesita. Bueno, lo que les decía sobre el efecto fotoeléctrico, lo que decía Einstein, que la luz golpeaba. La luz golpeaba los electrones, pero significa que la luz tiene cierta energía. Y hay algo que se llama
hipótesis de Planck. Que dice que la energía de la luz se calcula con la siguiente ecuación. Ok, muy bien, Samuel. Puedes salir, no hay problema. Sí, ya vamos a terminar, de hecho. Mira, espérame un tantito, Samantha. Voy a nomás aquí. Voy a poner listo. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Bueno, significa que la energía de la luz está dada por esta ecuación que es constante de Planck por frecuencia. Bueno, la constante de Planck tiene el siguiente valor, que viene siendo 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Ahí está. O sea, los joules, la J mayúscula, son unidades para medir energía. Y la frecuencia se mide en segundos a la menos 1. Quiere decir que cuando multiplicamos frecuencia por la constante de Planck, queda los joules y queda energía. Pues entonces así es como se calcula la energía de la luz, de un fotón de luz. Una sola partícula de luz tiene esa energía. Entonces, ¿cómo se genera la luz? ¿Cómo nace la luz? Entonces, aquí viene siendo nacimiento de fotón. Nacimiento de fotones. Pues esto tiene lugar en el átomo, ¿no? O sea, aquí tenemos el núcleo y tenemos un electrón aquí. Entonces, cuando llega la luz, lo estimula al electrón y hace que orbite una órbita superior. O sea, el electrón salta, ¿no? Salta y ocupa un orbital superior. Entonces, mientras el electrón está en el estado excitado, tiene energía de más. Y pues ya no es un electrón, es un muón. Ya es otro tipo de partícula, pues. Y ya tiene más masa, tiene más peso. Entonces, al momento de llegar otro fotón de luz extra que le pega al muón aquí, al electrón excitado, lo hace bajar. Y al momento de bajar al estado original, libera el exceso de carga, libera un fotón de luz extra, ¿no? Al que está ahí. Entonces, así es como nacen, como nacen los fotones, pues nacen en estados excitados de los átomos, ¿no? Bueno, entonces ya son las 5:50. Ya hasta aquí vamos a dejar la clase y nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Sale, nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Bye, hasta luego.